La NBA en su época contemporánea se ha beneficiado de una increíble paridad entre sus 30 equipos. Sin ir más lejos, en las últimas 7 finales han llegado 12 equipos distintos, siendo Golden State Warriors en el 19 y 22 y Miami Heat en el 20 y el 23 los únicos en repetir. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Durante gran parte de la historia, las franquicias campeonas y o finalistas se repetían año tras año. Celtics y Lakers han estado siempre, pero equipos como Hawks en los 50-60, Sixers en los 80s, Bulls en los 90 y Spurs en la primera década del siglo XXI han sido equipos dominantes que llegaron en múltiples ocasiones. En total, la historia tiene 22 finales en las que se enfrentaron el número 1 de cada conferencia entre sí. Pero hoy nos vamos a centrar en otros casos, aquellos que quedan en la memoria por lograr lo inesperado. En este video les traemos las cenicientas históricas de la NBA. La temporada 1998-99 fue muy extraña para la NBA, en gran parte por un cierre patronal, una disputa de cómo repartirse los ingresos de la liga entre jugadores y propietarios, y los propietarios sencillamente les cerraron las puertas a los jugadores a cualquier instalación de la liga y suspendieron la posibilidad de jugar partidos. Esto demoró el comienzo de la temporada regular, tanto así que para cumplir con el calendario, al final se jugaron tan solo 50 partidos en la campaña regular. Menos partidos, menos margen de error. Una buena racha te posicionaba entre los primeros, una mala racha te hacía caer increíblemente. Los New York Knicks eran un buen equipo en la Conferencia del Este. Habían llegado a las semifinales de conferencia la temporada previa y se forjaban con una escuadra autóctona, de mentalidad obviamente defensiva. Sin embargo, esa temporada le trajo a los Knicks varias complicaciones. Patrick Ewing, el héroe, capitán y símbolo de la franquicia, ya pasó una temporada muy castigada físicamente. El resto del elenco era conformado por un plantel pintoresco. Alan Houston y Latrell Sprewell eran anotadores. Este último, sin embargo, llegaba al equipo sumido en un escándalo, luego de irse de Golden State Warriors por estrangular a su entrenador PJ Carlesimo en un episodio que le valió una suspensión de un año. Marcus Camby era un joven atlético. Larry Johnson y Charles Oakley ponían el corazón, el músculo y el orden en la cancha. El histórico Jeff Van Gundy significaba un símbolo de resiliencia y defensa. Knicks terminó la temporada regular con marca de 27 y 23, lo que le alcanzó para entrar como octavo sembrado en el este muy competitivo. Indiana Pacers estaba en su mejor momento, con Reggie Miller a la cabeza. Atlanta Hawks era liderado en ese momento por Dikembe Mutombo y por Steve Smith. Y el líder de la conferencia, Miami Heat, lucía más fuerte que nunca. Alonzo Mourning y Tim Hardaway eran referentes de un equipo hiperfísico que enfrentaría a unos Knicks en la primera vuelta, por los que nadie daba un centavo. Luego de llegar empatados al definitorio quinto partido en los últimos segundos, Alan Houston, con una flotadora que botó en el tablero y el aro, encestó el tiro ganador para completar la sorpresa. Knicks se llevaría el quinto partido de Miami 78-77, transformándose en el primer equipo en la historia del Este en eliminar al número 1, siendo el octavo. En semifinales de conferencia, los Hawks de Mutombo se veían aliviados por tener que enfrentar al 8, pero ese alivio les duró muy poco. Knicks los barrió y avanzó a finales de conferencia sin perder un solo juego. En finales de conferencia parecía que se terminaba la historia para el equipo neoyorquino. El rival, el de siempre, Indiana Pacers. El primer juego fue para los Knicks, pero en el segundo Patrick Ewing se rompió el tendón de Aquiles, quedando fuera para el resto de los playoffs. Fin de las esperanzas, ¿no? ¿Fue lindo mientras duró? O eso creían muchos. Marcus Camby se convirtió en el factor X, con mucho juego en los tableros, tapas, rebotes, alley-oops. En el juego 3, una de las jugadas más icónicas de la historia de la franquicia, con un triple y falta, Larry Johnson mete una jugada de 4 puntos, fundamental para poner la serie 2-1 a favor de los Knickerbockers. Los Knicks terminaron ganando la serie y clasificando a unas nuevas finales de NBA. Sin Ewing alcanzó para ganar el este, pero los Spurs fueron demasiado. Tim Duncan y David Robinson comandaron un equipo que dominó y se llevó la serie final 4-1. ¿Por qué estos Knicks son una cenicienta? Bueno, fácil. Fueron el último clasificado en los playoffs sin localía en ninguna serie. Se dieron el lujo de ganar unas finales del este sin su jugador franquicia y capitán. Fueron avanzando a base defensiva, clutch y pura garra neoyorquina. La segunda cenicienta en este video es icónica, de hecho, hasta el punto que tiene su propio apodo. Era la temporada 2006-2007 y en Golden State Warriors había un gran desencanto por el andar del equipo. Desde 1994 no jugaban una serie de playoffs. Llevaban 13 años sin postemporada y un equipo perdido en la irrelevancia y la mediocridad. Luego de varios experimentos fallidos en el puesto de entrenador,
la franquicia decidió volver a las bases y contrató a Don Nelson, que los había dirigido entre el 1988 y el 95. Sí, el último entrenador en clasificarlos a playoffs. A falta de 21 partidos, sin embargo, el panorama no era alentador. Warriors tenía marca de 26-35 y parecía pasar una temporada más sin conocer la postemporada. Ahí fue donde comenzó a gestar esta épica. El equipo ganó 16 de sus últimos 21 compromisos y terminó clasificando octavo en el oeste, con marca de 42-40. Ya, de por sí, esto era considerado un milagro en la Bahía de San Francisco. La ruidosa afición de Oakland acompañó al equipo y creó el lema "We Believe", tenemos fe, con la fe como motor y el Oracle Arena como una caldera. Nelson impulsó un estilo de small ball y caos controlado en una época en que nadie lo hacía en la NBA. Tenía jugadores versátiles como Baron Davis, Steven Jackson, Al Harrington, Jason Richardson, Matt Barnes y Monta Ellis, que le permitían hacer ajustes poco convencionales. Y recuerda esto: el equipo lideraba la NBA en tiros intentados, en triples, en robos y en puntos, pero también traía la peor defensiva. Volviendo a la temporada, octavos en el oeste, ya saben, se enfrentan al líder de la conferencia en primera vuelta. Ese año eran los Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki en su mejor momento. No solo los Mavericks habían ganado 67 juegos en la temporada regular, eran también los campeones defensores de su conferencia. Las posibilidades de vencer no eran muchas, pero we believe, tenemos fe, un sí se puede a la medida de la Bahía. Golden State se robó el primer partido en Dallas y desde allí le alcanzó con ganar los 3 juegos en casa. Como equipo tal vez eran inferiores, pero el ambiente del Oracle y el corazón de sus jugadores nivelaba todo. Tácticamente, la clave de esta serie fue cómo marcaron a Nowitzki. Defenderlo con un hombre chiquito para muchos le rompió toda la ofensiva a los Mavs. Seguramente haya ayudado que Nelson los haya dirigido hasta el 2005. Algo los conocía, ¿no? La serie en general fue pareja hasta el 6º partido. Warriors se llevó el partido 111-86 con Oracle Arena absolutamente en frenesí. Un momento memorable en la historia de la franquicia. Un equipo que jugó sin presión, sin miedo y que se animó a desafiar los límites de lo posible. En 2004 se había extendido la duración de las series de primera vuelta de 5 a 7 juegos. Esta serie confirmó que esa fue una decisión acertada. Warriors cayó 4-1 frente al Jazz en semifinales de conferencia, pero su estatus como leyenda ya estaba rubricado. Un equipo cenicienta que también ganó un anillo. Dallas Mavericks era visto como un equipo incapaz de dar el golpe final. Tras perder las finales del 2006, entre 2007 y 2010, solo pudieron ganar una serie de playoffs. Si estuvieron atentos, se habrán dado cuenta de que su derrotero incluyó la derrota en la primera vuelta como número 1, ante los Warriors octavos del We Believe. Para la campaña 2010-2011, Mavericks enfrentaba la temporada como el equipo de mayor edad promedio de la NBA, el equipo más viejo. Dirk Nowitzki tenía 32 años, Jason Kidd, su base, 38, Jason Terry, 33, Sean Marion, 32, Tyson Chandler, con 28 años, era jovencito en este grupo y venía también limitado por lesiones. El boricua J.J. Barea en sus mejores años había soplado ya 26 velitas. Era un equipo con mucha experiencia pero pocas piernas jóvenes, y vaya que son necesarias en los playoffs. Dallas era un equipo que no tenía segunda estrella clara y, como si fuera poco, Caron Butler, que era el segundo máximo anotador del equipo, se lesionó por el resto de la temporada, luego después de jugar solamente en 29 partidos. En números, un equipo bueno, pero no descollante. La octava mejor ofensiva, la séptima mejor defensiva. Los rivales, muchísimo más cargados de talento. Miami Heat estaba en su primer año del tridente conformado por LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh. Los Ángeles Lakers y Boston Celtics, los previos finalistas, mantenían sus planteles casi intactos. San Antonio Spurs, aunque también entrado en años, también era un gran contendiente. Oklahoma City Thunder emergía como un equipo joven con Kevin Durant, Russell Westbrook y James Harden. Chicago Bulls tenía a Derrick Rose, el MVP de la liga, y firmó la mejor marca de la temporada regular. Había espacio para que Dallas compita. A priori, imposible. Y sin embargo, mostraron que todos los que dudaban de ellos estaban equivocados. Dallas se erigió como un equipo durísimo, especialmente en juegos cerrados. Tuvieron marca de 34-16 en el clutch en temporada regular, 11-5 en el clutch en playoffs. La experiencia te quita piernas, pero te da oficio. El camino a las finales no era sencillo,
pero hicieron parecer que sí lo era. En primera vuelta sacaron a los Blazers de Brandon Roy en 6 partidos. En semifinales de conferencia barrieron a los bicampeones Los Ángeles Lakers con Kobe Bryant y Pau Gasol con hambre del three-peat. En finales de conferencia necesitaron de 5 juegos para quitar del camino al joven equipo del Thunder. Pero aún con paso firme en el oeste, nadie los consideraba favoritos para las finales. El rival, Miami Heat, ese monstruo de 3 cabezas que prometía no 1, no 2, no 3, sino años y años de campeonatos. To win championships, not 1, championships. Not 2. LeBron, tell us about that. Not 2, not 3, not 4, not 5, not 6, not 7. Hey, and when I say that... El contraste era total. De un lado, el primer super equipo de varios en la década del 2010. Al otro lado, un equipo con una sola figura y muchos obreros dispuestos a dejar la piel por el equipo. El Heat había ganado el primer partido y tenía ventaja cómoda en el segundo de la serie. Con 6 minutos por jugar, los de Spoelstra lideraban por 15 puntos y comenzaban a pensar en la serie como un trámite. Sin embargo, apareció Nowitzki. Nunca lo den por muerto. Su versión clutch comandó un parcial final de 22-5 para remontar la historia y robar la ventaja de localía del Heat ante un American Airlines Arena en el que reinaba el desconcierto. Miami logró llevarse el tercero y las risas volvieron. Tal es así que antes del cuarto, ante las cámaras, James y Wade se burlaron de un informe que decía que Nowitzki jugaría el juego enfermo. Ese fue el combustible que necesitaba el equipo de Rick Carlisle. Al final fue un triunfo en casa, el primero de 3 en fila para Mavericks, que se tomó revancha del 2006 y conquistó el único anillo de su historia, para muchos, la sorpresa más grande de la NBA contemporánea. Escuchen esto. Terminaron el tiempo extra, el Miami Heat, en Milwaukee, en prórroga, contra el equipo completo de ellos, con Butler, Gabe Vincent, Max Strus, Caleb Martin y por un momentito Cody Zeller, pero al final entró Haywood Highsmith. Las últimas posiciones fue con Highsmith. Ok, Butler, Vincent, Strus, Martin, Highsmith. ¿Sabes cuánto tiempo ese grupo jugó en un partido de temporada regular o playoffs esta temporada? 0 minutos, 0 segundos. Y si ustedes observan lo que hicieron defensivamente, cómo rotaron, cómo ayudaron, es como si hubieran estado jugando como cuadro titular por todo el año. De nuevo, ¿por qué pasa eso? Porque están preparados por Erik Spoelstra. La última de nuestras cenicientas históricas es muy reciente. El Miami Heat del 2023 llegó a los playoffs prácticamente por la ventana. Venían de una temporada 21-22 en la que habían quedado a un triple fallado de Jimmy Butler de regresar a finales, y aunque el núcleo del equipo se mantenía, la campaña siguiente fue un vaivén constante. Terminaron octavos en el este con 44 victorias y 38 derrotas, un balance que no asustaba a nadie y que los obligó a jugar el play-in. Allí la cosa empezó a mal. Derrota ante Atlanta Hawks en el primer partido y cita de vida o muerte contra Chicago Bulls en el segundo. Incluso ese duelo parecía escaparse de las manos al Heat. A pocos minutos del final, los Bulls ganaban y tenían la serie en sus manos. Pero apareció el Heat Culture, esa identidad basada en defensa feroz, esfuerzo colectivo y fe que siempre hay una jugada más. Miami cerró fuerte, ganó y se metió en playoffs como el último clasificado en el este. Aparte de Jimmy Butler y Bam Adebayo, el resto del plantel estaba muy lejos de la etiqueta de contendiente. Kyle Lowry era un veterano con el físico ya limitado. Tyler Hero, el tercer mejor jugador del equipo, se fracturó la mano en el primer partido de playoffs y quedó fuera para toda la postemporada. La rotación se llenó de jugadores no drafteados que estaban fuera del radar de la mayoría. Caleb Martin, Gabe Vincent, Max Strus, Duncan Robinson. En el papel no había forma de imaginar lo que estaba por suceder. En primera vuelta les tocó el mejor equipo de la NBA en temporada regular, Milwaukee Bucks, con 58 victorias, y Giannis Antetokounmpo en plena forma. O eso parecía, porque el griego se lesionó en el primer partido, y aunque volvió en el cuarto encuentro, el Heat ya estaba arriba 2-1. En ese juego 4, Butler dio una de sus mayores exhibiciones individuales en los últimos años.
Esos 56 puntos de Butler fue en gran parte lo que permitió a Miami remontar una desventaja de 14 puntos en el último cuarto. 2 noches más tarde cerró la serie en Milwaukee con 42 puntos y una imagen que quedaría para siempre. Playoff Jimmy, sonriendo después de matar al gigante. En semifinales contra New York Knicks, Miami no perdió el control. Ganó 4-2, una serie de ritmo lento, con defensiva intensa, aportes clave de Vincent y de Martin, y una superioridad táctica marcada desde el banco por Erik Spoelstra. Otra vez, un paso más allá de lo que todos anticipaban. Llegaron entonces las finales del Este frente a Boston Celtics, el mismo rival del año anterior y segundo mejor récord en la liga. Lo lógico era esperar un dominio verde. Lo que pasó fue lo opuesto. Miami ganó los 2 primeros partidos en Boston, se llevó el tercero en casa y quedó 3-0 arriba. Cuando parecía que todo estaba decidido, los Celtics respondieron con 3 victorias consecutivas, forzando un séptimo juego, incluido el milagro de Derek White sobre la chicharra en el 6º partido. El Garden se preparaba para una remontada histórica que nunca llegó. En el primer minuto del 7º partido, Jason Tatum se torció el tobillo, Miami no tuvo piedad. Victoria contundente, boleto a finales de la NBA. Caleb Martin anotó 26 unidades y estuvo muy cerca de quedarse con el MVP de la serie, que finalmente fue a manos de Butler. En las finales el rival fue Denver Nuggets, descansando tras barrer a los Lakers y con un Nikola Jokic imparable. Miami peleó, pero el combustible se había acabado. Perdió 4-1, aunque eso poco importaba a la hora de evaluar esta gesta. El Heat del 2023 fue apenas el segundo equipo en la historia de la NBA en llegar a finales siendo octavo preclasificado, junto a los ya mencionados Knicks del 99 en la temporada corta. Fue el primero en hacerlo saliendo del play-in. Eliminó al mejor equipo en la temporada regular, a un finalista de NBA del año previo, y lo hizo sin su tercer mejor jugador y sin ventaja de localidad en ninguna serie. No levantaron el trofeo, pero dejaron una huella profunda. Reafirmaron a Jimmy Butler como una leyenda moderna de playoffs y a Erik Spoelstra como uno de los mejores entrenadores de su generación. Una cenicienta que, aunque nunca se llegó a casar con su príncipe, hizo que todos se levantaran a aplaudirla. 4 equipos, 4 caminos totalmente distintos. Los Knicks del 99, los Warriors del We Believe del 2007, los Mavericks campeones en el 2011 y el Miami Heat del 2023. Cada uno con sus propias circunstancias, con sus héroes inesperados y con obstáculos que parecían imposibles de superar. Algunos llegaron hasta el último escalón y se quedaron cortos. Otros, contra todo pronóstico, levantaron el trofeo. Lo que tienen en común es que desafiaron la lógica. No siguieron el guión que la NBA les tenía preparado. Se metieron en la historia a base de garra, de corazón, de creer cuando nadie más lo hacía. Estas son las historias que le dan sentido a cada temporada. Porque en los playoffs, más allá de presupuestos, estrellas, predicciones, siempre queda espacio para que aparezca una cenicienta y nos recuerde que hasta la última bocina nada está decidido.